Buenos días. Bueno, en el día de hoy vamos a tocar un tema que es demasiado importante en, en nuestra práctica clínica diaria, en nuestros tratamientos que llevamos a cabo día a día. Es un tema que ha cogido un poco más de valor en los últimos años porque pues antes no tenía mucha relevancia esto. Este tema es la periimplantitis y la mucositis. Mi nombre es Walter Orlando Colmenares Castillo, soy odontólogo de la Universidad San Martín, residente de periodoncia de la Universidad Antonio Nariño de Bogotá, Colombia. Entonces, cuando hablamos de mucositis y periimplantitis, tenemos que acogernos o saber que Albrechtson e Isidore en 1994 denominaron la mucositis y la periimplantitis dentro de las enfermedades periimplantarias. ¿Qué significa esto? Ellos utilizaron un término colectivo para describir los procesos inflamatorios en los tejidos que rodean a los dientes, a los implantes, perdón. Entonces la mucositis y la periimplantitis son procesos inflamatorios de los tejidos que rodean a los implantes. Ya vamos a ver la diferencia que va a tener el uno del otro, ¿cierto? Pero para entender esto, digamos que debemos recordar, si bien ya lo debemos saber y simplemente es para mencionarlo, hablar de gingivitis y periodontitis. Pero ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque estamos hablando de patologías que afectan alrededor de los dientes y patologías que afectan alrededor de los implantes, los tejidos que rodean, mejor. Entonces tenemos que la gingivitis eh, es una inflamación en los tejidos que rodean los dientes. Una inflamación con diferentes signos que pueden ser sangrado, inflamación, eh, liberación de fluido crevicular. Y la periodontitis vamos a tener unos signos un poco más abundantes y un poco más agresivos. Entre gingivitis y periodontitis, la diferencia la vamos a tener en el nivel de pérdida ósea. En la gingivitis no vamos a tener pérdida ósea, en la periodontitis sí. ¿Esto para qué? Para entender que la mucositis y la periimplantitis también son enfermedades, patologías que afectan ya no el diente, sino los tejidos que rodean el implante. Entonces en la mucositis, ahorita lo vamos a ver un poquito mejor, pero en la mucositis que vamos a encontrar una inflamación de los tejidos de la mucosa periimplantar y la periimplantitis vamos a encontrar también una inflamación, una afección en la mucosa periimplantar, pero con una pérdida ósea. Entonces la mucositis y la periimplantitis, su diferencia básica es la pérdida ósea. Bueno, para entrar un poquitico a entender lo que es la mucositis y la periimplantitis, o sea, las enfermedades periimplantarias, debemos hablar un poquito de la mucosa periimplantaria. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que así como en el diente, vamos a tener tejidos perirradiculares, en el implante vamos a tener tejidos periimplantarios, que tienen algunas semejanzas, sí, que tienen algunas diferencias, sí. Como para dar un repaso básicamente, en el diente tenemos ligamento periodontal, en el implante no tenemos ligamento periodontal, hay una osteointegración, tenemos hueso obviamente, una diferencia que puede ser clave es la conformación o la configuración de las fibras que rodean al diente. Si nos damos cuenta, en el diente van como para todos los lados, tenemos transeptales, tenemos horizontales, tenemos oblicuas, tenemos fibras que van para todos los lados. En el implante, la mayoría de fibras van a ser, o todas las fibras van a ser paralelas al implante. Entonces es una diferencia que es muy notoria entre estas dos cosas que son el implante y el diente. Una vez que nosotros colocamos un implante, se va a formar algo que podemos, o en la literatura está como un pasaje transmucoso alrededor del emergente, ¿sí? O sea, un pasaje transmucoso.
Entonces, ¿qué va a pasar? La mucosa que teníamos en este sentido, o sea, imaginémonos que aquí no había nada, entonces la mucosa que teníamos ahí se tiene que adaptar. ¿Adaptar a qué? Al implante y adaptar a las nuevas demandas que le estábamos pidiendo, ¿sí? Porque le estamos pidiendo a una mucosa, un sitio donde no había nada, le estamos pidiendo que haga una función diferente, que no va a ser la función de un diente, ni va a ser la función de una zona de dentura, sino va a ser la función de un implante cargado. Entonces, Berlunch y colaboradores en el 1991 nos dicen que la mucosa que rodea los implantes y la encía que obviamente rodea los dientes tiene muchas características en común, que era lo que ya estábamos diciendo. Eh, si nos vamos a un punto de vista un poco más histológico, ¿qué nos dicen también ellos? O qué podemos encontrar en la literatura. Nos dicen que ambos tipos de tejidos están revestidos por epitelio bucal queratinizado, como ya lo sabemos. Eh, Cuando estamos en un estado de salubridad, cuando está sano, eh, se va a continuar con una barrera que es no queratinizada. Sabemos que es un epitelio esterificado. Entonces vamos a encontrarnos con una barrera que es no queratinizada, ¿cierto? Después de esto vamos a encontrar tejido conectivo que va a ser inmediatamente lateral a esos revestimientos epiteliales delgados y con frecuencia podemos observar allá adentro pequeños infiltrados de células inflamatorias como son los neutrófilos, macrófagos, linfocitos T y B. Esto lo dice Lichtenberg y colaboradores aproximadamente en 1997. Esas células inflamatorias que van a representar defensas contra diferentes eh, sustancias y actos nocivos en el periodonto y en la mucosa periimplantar. Entonces lo que nos van a dar o qué va a pasar con estas células, van a ser un componente muy funcional y un componente muy importante en el sellado biológico que va a separar la cavidad oral de los tejidos periimplantarios y la mucosa periradicular, básicamente. Entonces, eso es para que tengamos en cuenta que son docentes que son diferentes, pero que tienen unas características muy similares también. Bueno, entonces ya hablando un poco, o habiendo entrado un poco, ya vamos a ver la parte de mucositis periimplantaria. Entonces, como ya lo había dicho, la mucositis periimplantaria, al igual que la gingivitis, va a ser una respuesta de la mucosa periimplantaria al acúmulo de placa, ¿sí? O a diferentes, básicamente en principal medida al acúmulo de placa, pero pues la literatura también nos dice que va a haber otros factores que pueden ser asociados también a la mucositis, como el exceso de cemento, cepillado traumático también tiene que ver, las coronas sobrecontorneadas, pero pues básicamente la mucositis, su etiología principal va a ser el acúmulo de placa. Han existido muchos estudios que nos han hablado de cómo se determinó la mucositis y cómo se determinó su semejanza con la gingivitis, ¿sí? Pero entonces lo primero que tenemos que saber son los signos de la mucositis. Obviamente primero va a tener los signos de inflamación, va a haber una tumefacción, o sea, una inflamación de la mucosa periimplantar, un enrojecimiento y obviamente un sangrado al sondaje. Es importantísimo esto. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante saber de la mucositis? Porque digamos que es el primer signo de enfermedad periimplantar o es la primera patología antes de que llegue la periimplantitis y podamos llegar a perder un implante.
Entonces, si determinamos que el paciente tiene una mucositis periimplantar y determinamos esto a tiempo, pues obviamente la tasa de éxito de ese implante, las probabilidades de pérdida van a disminuir. ¿Listo? Entonces básicamente esos son los signos de periimplantitis. Entonces aquí vamos a empezar a describir y a basarnos en la literatura para observar y para darnos cuenta cómo determinaron las enfermedades periimplantares, cómo afectan los implantes, valga la redundancia, y su similitud con las enfermedades periodontales, cómo afectan al diente. ¿Sí? Vamos a ver también algo de cómo se dieron cuenta de la respuesta que tiene el huésped a una enfermedad periodontal comparado con una enfermedad periimplantar. Entonces el primer estudio es un estudio muy relevante. Es un estudio de Sidman y colaboradores. Aproximadamente fue escrito en el 2001, publicado en el 2002, que se titula Mucositis periimplantar experimental en hombres. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos cogieron 12 personas con salud periodontal y salud periimplantaria. ¿Qué les pidieron ellos a esas? Fue un estudio clínico aleatorizado, perdón que no lo había dicho. Pero entonces, ¿qué les pidieron ellos a estas personas? Que no limpiaran sus dientes y obviamente sus implantes, su mucosa periimplantar en 3 semanas. Después de esto ellos realizaron un examen clínico, realizaron biopsias y análisis de los tejidos antes y después del periodo de acumulación de placa. ¿Y qué comprobaron? Comprobaron que la acumulación de placa, lo que ya habíamos visto ahorita en esta diapositiva, va a causar los signos clínicos de inflamación, edema, sangrado, cambio de color, signos clásicos de la inflamación y histológicamente que se dieron cuenta también que iba a haber un aumento del infiltrado de células inflamatorias en los tejidos blandos. Entonces, ¿qué se pudieron dar cuenta ellos? Que los tejidos periimplantarios y los tejidos periodontales se comportan de una forma muy similar. ¿Sí? Básicamente hasta ahí llegó ese estudio, porque pues el objetivo del estudio sencillamente era examinar las reacciones de la encía y la mucosa periimplantaria al acúmulo de biofilm de placa bacteriana. Ese era como el objetivo del estudio. ¿Y qué concluyeron? Que sí, que el acúmulo de biofilm puede llevar a un aumento de los signos de inflamación, signos clásicos de inflamación, y que se comporta de manera muy similar en la mucosa periimplantaria y en la encía. Después de esto, vamos a tener otro estudio que fue un ensayo clínico controlado. Fue un estudio que se denominó reversibilidad experimental de la mucositis periimplantaria comparada con la gingivitis en humanos. Entonces, este estudio fue realizado por Salvi y colaboradores. Son estudios muy relevantes, perdón que lo diga, pero si nos damos cuenta fue Berlunch, Linde en el primer estudio, en el segundo estudio tenemos a Niklas Lang, Ramsey, que son personas que han estudiado mucho la parte periodontal, periimplantar, entonces son estudios muy relevantes. ¿Qué quisieron ver ellos en este estudio? Ver cómo la reversibilidad de la gingivitis o la mucositis periimplantaria inducida experimentalmente en un estudio. ¿Cómo era esa reversibilidad? Si era igual en la mucositis, en la periimplantitis, si se comportaba igual, si tal vez de pronto en la gingivitis era más rápido, porque sabemos que hay un ligamento periodontal, y en la mucositis era más lento. Eso era lo que querían hacer ellos. ¿Cómo lo hicieron? Muy similar al anterior estudio.
En este caso utilizaron 15 personas con edentulismo parcial. Obviamente tenían que tener dientes y tenían que haber tenido implantes. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Después de un periodo inicial de formación de placa, para inducir la formación, sí, obviamente la formación de placa, la indujeron y querían ver cómo se inflamaba esa mucosa alrededor de los implantes, ¿sí? Pero hasta el punto que solo fuera una mucositis o una gingivitis. Ellos no estaban hablando en este momento de periimplantitis, por eso son dos estudios que son básicamente de mucositis periimplantaria comparada con gingivitis. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Entonces, lo que hicieron fue acumularle a sus pacientes placa, llegar al punto de gingivitis y mucositis, como se dieron cuenta, porque había inflamación, edema, sangrado al sondaje. Después de esto, de que ellos diagnosticaron ya que sus pacientes tenían la mucositis o la gingivitis experimental, lo que hicieron fue restituir las técnicas de higiene bucal, ¿sí? O sea, volver otra vez al paciente a enseñarle y ellos mismos también hicieron las fases, las terapias básicas periodontales. ¿Y qué se dieron cuenta ellos? Que hubo una resolución gradual de la inflamación de la encía. Asimismo, también hubo una resolución de la mucositis periimplantar. O sea, el paciente pudo volver a llegar a un estado de periodonto sano y de mucosa periimplantar sana. Básicamente eso fue lo que hicieron en este estudio. Después de esto tenemos otro estudio, otro artículo que fue publicado por Berlunch, Linde, en marzo de 1992. ¿Qué querían, ¿qué querían ver ellos? La reacción de la encía y la mucosa periimplantaria a la formación de nueva placa. Esto fue un estudio experimental en perros. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Básicamente, como ya sabemos, querían ver cómo era la reacción de la encía y la mucosa periimplantaria con nueva formación de placa, ¿sí? Comparar dentro de un mismo paciente cómo era la formación. Ahorita estamos viendo que comparaban en distintos pacientes. Aquí es dentro de un mismo paciente. En este caso utilizaron perros Beagle. ¿Qué hicieron ellos? Entonces hicieron exodoncia de premolares inferiores de una hemiarcada y dejaron los premolares inferiores de la otra hemiarcada. Y ahí iniciaron a hacer la comparación. Obviamente, digamos que unos eran los controles. Obviamente los dientes, en este caso, iban a ser los controles, ¿cierto? Después de que hicieron las exodoncias, esperaron 3 meses y colocaron los implantes. Lo primero que hicieron fue incluir a los animales en un régimen de control de placa. ¿Para qué? Si nos vamos a preguntar si quieren ver qué es la mucositis, qué es la periimplantitis y compararla, ¿por qué en un control de placa? Porque obviamente tenemos que tener un estado primero de salud periimplantar para ahí sí poder llevar ese paciente que está en salud periimplantar a una mucositis o una periimplantitis experimental. Entonces ellos obviamente no podían dejar a los perros sin un control de placa porque esos implantes nunca iban a cicatrizar de la manera más adecuada. Entonces lo que ellos hicieron fue colocar los implantes y un control de placa muy exhaustivo, ¿cierto? ¿Para qué? Para prevenir la gingivitis o para prevenir la mucositis. Después de esto, obviamente examinaron cómo estaba esa salud periimplantar y esa salud periodontal y tomaron muestras en ese momento de los implantes y los dientes. ¿Listo? Después de eso, cuando ya estábamos en un estado de salud periimplantar y en un estado de salud periodontal, se dejó el régimen de control de placa, no se les llama profilaxis a los perros, y se inició con una dieta blanda, una dieta de carbohidratos que acumulara la placa aún mucho más rápido. Aproximadamente se dejó 3 semanas. Después de las 3 semanas se tomaron nuevas muestras, se tomaron exámenes, biopsias. ¿Y qué pasó? Pues se observó
la misma formación de placa en los implantes que tenemos acá que en los dientes. La misma formación. Esta foto que estoy señalando con el cursor en la parte de arriba son los implantes a las 3 semanas después de colocados, y la parte derecha son los dientes a las 3 semanas, ¿cierto? Con su respectivo control de placa. En la parte inferior, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los implantes y la mucosa periimplantar a los 3 meses después de haber dejado la dieta, después de haber dejado el régimen de control de placa, y en la parte derecha tenemos los dientes después de haber dejado el régimen de control de placa. ¿Qué podemos observar y qué observaron en el estudio y qué podemos observar en las fotos? Que había una misma formación de placa, tanto en los dientes como en los implantes, se formaba exactamente igual. Entonces, ¿qué concluyeron ellos? Concluyeron que la colonización bacteriana temprana en el implante siguió el mismo patrón que en el diente. O sea, las bacterias colonizan de la misma forma y dañan los tejidos de la misma forma. Esa fue la conclusión. Cuando realizaron los cortes histológicos, ellos observaron que tanto la encía como la mucosa periimplantaria respondieron a la colonización con la formación de lesiones inflamatorias. ¿Por qué? Porque entraron leucocitos en tejido conectivo. Entonces, ¿qué empezamos a ver aquí? Que la respuesta inmune del paciente, cuando hay un estímulo nocivo, en este caso mucositis, gingivitis, se comporta igual en implantes que en dientes. O no igual, pero sí de una forma muy cercana. El tamaño de la lesión y la localización de las lesiones fueron similares. Como consecuencia, ambas lesiones fueron encontradas en la porción marginal, como lo podemos ver acá, en la porción marginal de los tejidos blandos, entre el epitelio queratinizado y el epitelio tejido conjuntivo, que era lo que lo que estábamos explicando en la segunda diapositiva cuando hablábamos de mucosa periimplantar, cuando hablábamos de la histología de la mucosa periimplantar. También que pudieron ver ellos o que pudieron observar que al aumentar la duración y la acumulación de la placa, las lesiones en la mucosa periimplantaria se expandieron y progresaron apicalmente. Esto lo podemos ver acá. Mientras que en las lesiones en los tejidos gingivales permanecieron sin cambios. Entonces aquí ya podemos ver que aunque es muy parecido, existen algunas diferencias. Entonces aquí espero que estén viendo en el cursor, tenemos la mucosa periimplantaria y los tejidos periodontales. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que básicamente después de que la lesión está establecida, evoluciona mucho más rápido en la mucosa periimplantar que en la mucosa periodontal. Básicamente eso es lo que tenemos en esta diapositiva, donde se puede observar. Entonces aquí tenemos a la tercera semana, a la tercera semana y a los 3 meses, los cortes histológicos. Aquí ya tenemos una comparación. En la imagen izquierda tenemos la mucosa periimplantaria y en la imagen derecha tenemos los tejidos periodontales de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué podemos observar? Una misma tasa de progresión de la mucosa periimplantaria y de los tejidos periodontales, pero como lo habíamos visto ya en los cortes histológicos, después de que la lesión está establecida, probablemente la progresión en la mucosa periimplantaria puede ser un poco más abrupta. Entonces esto es bien importante tenerlo claro para cuando ya empecemos a hablar de la parte de periimplantitis. ¿Qué podemos concluir de la mucositis entonces? Con esa imagen pues vamos a dar básicamente las conclusiones. La mucositis la mucositis periimplantar y la gingivitis tienen muchas características en común, ¿sí? Como ya lo vimos. La respuesta al huésped a una amenaza bacteriana como la cúpula de biofilm
digamos que nos va o se va a traducir en los signos clásicos de la inflamación. Los que ya conocemos de gingivitis van a ser muy parecidos en la mucositis. Entonces, la mucositis periimplantar, como lo vemos acá, aquí tenemos el implante en su estado de normalidad o en su estado de mucosa periimplantar sana. Aquí en la mitad tenemos ya una inflamación de los tejidos que están alrededor del implante. Y en la derecha, espero que estén viendo el cursor, tenemos la periimplantitis. Entonces, según esta imagen, vamos a concluir la mucositis. Entonces, la mucositis periimplantaria va a ser el precursor principal, o siempre, diría yo, va a ser el precursor para una periimplantitis. Nunca vamos a encontrar una periimplantitis que no haya pasado por una mucositis periimplantaria. Por eso, el manejo de la mucositis periimplantaria va a ser de relevancia, trascendencia. ¿Por qué? Porque si no queremos llegar a una periimplantitis, que es lo que ya vamos a ver a continuación, tenemos que controlar, irnos acá, o siempre tener nuestro implante en estado de salubridad, o si llegamos a tener una mucositis, poder manejar esa mucositis sin necesidad de que se vaya la periimplantitis, porque como estamos viendo aquí solo va a haber inflamación, sangrado, pero no vamos a tener pérdida de ningún tipo de tejido de sostén. O sea, no vamos a tener el riesgo de perder el implante cuando tenemos una mucositis periimplantaria y la estamos controlando. Pero si no la estamos controlando, pues vamos a llegar a la periimplantitis. Entonces, básicamente, esa es la conclusión de la mucositis. Bueno, ahora vamos a hablar de la periimplantitis. ¿Listo? Entonces, como ya habíamos visto, como ya lo había dicho, la diferencia entre mucositis y periimplantitis es la pérdida de tejido de sostén, o sea, el hueso, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos o cómo vamos a definir la periimplantitis? La vamos a definir simplemente como una condición clínica que incluye la lesión inflamatoria, como ya lo habíamos visto, y como lo tiene la mucositis también, en la mucosa periimplantaria, pero aquí ya vamos a encontrar la pérdida de hueso periimplantario, como lo podemos observar en la imagen inferior, ¿cierto? Por consiguiente, el diagnóstico de la periimplantitis, digamos que ya va a requerir una radiografía. Obviamente, para diferenciar entre mucositis y periimplantitis necesitamos una radiografía, pero sí o sí, para determinar la pérdida ósea, necesitamos una radiografía en la periimplantitis. Y ojalá si tuviéramos una radiografía y un control radiográfico de ese paciente. Como lo podemos ver en la imagen que estoy señalando, estos implantes probablemente tenían un hueso adecuado en su momento, un volumen óseo adecuado, podemos ver ahí. En la imagen inferior, aproximadamente, este artículo nos habla de que es a los 5 años. Entonces, si nos damos cuenta, ya hay una pérdida extravagante del hueso, ya hay una pérdida muy fuerte del hueso y muy seguramente este implante ya no sirve. ¿Qué nos tocaría hacer? Nos tocaría hacer una explantación, regeneración, esperar y colocar otro implante después. Entonces, la periimplantitis nos va a afectar inicialmente la parte marginal de los tejidos periimplantarios, ¿sí? Igual que la mucositis, ¿cierto? En muchas ocasiones, como podríamos verlo en esta imagen, tenemos una pérdida de hueso, como se puede ver acá, pero en la parte apical que observamos que aparentemente hay una integración entre el implante y el hueso, ¿sí? No podemos saber nada más, solo lo que vemos radiográficamente porque si no tendríamos que tener una histología, ¿sí? Pero podemos ver una integración. Este paciente de esta radiografía tiene una periimplantitis, pero no quiere decir que tenga ese implante perdido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese implante en su parte apical puede tener una estabilidad. Entonces, cuando ya existe movilidad, la movilidad aquí es algo importante, porque el hecho de que tenga o no tenga movilidad no significa
que tenga periimplantitis. Muchas veces hay que ver que no sea el abutment, que sea el que se esté moviendo y no alarmar a nuestros pacientes y no asustarlos nosotros, porque muchas veces se mueve la corona del abutment, pero realmente el implante puede tener una osseointegración adecuada. Y básicamente, cuando hay movilidad, significa que ya tenemos una periimplantitis que es demasiado agresiva, entonces ya el implante posiblemente esté perdido. Las características clínicas entonces de la periimplantitis diferenciadas con la mucositis, básicamente puede haber una pérdida más grande de tejidos blandos, puede existir pérdida, ¿cierto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Obviamente va a haber sangrado al sondaje, así como en la mucositis, pero aquí ya vamos a hablar de una profundidad al sondaje, al sondeo o al sondaje, ¿cierto? Vamos a tener supuración, obviamente también, y lo más importante es la pérdida ósea. Normalmente la literatura nos dice que es mayor de 5 milímetros. Obviamente se dice que los implantes no se deben sondear, pero si queremos diagnosticar una periimplantitis, hay que sondearlos y si es mayor a 5 milímetros, ¿sí? Pero esto no es que sea, digamos, algo fijo. ¿Por qué? Porque existe una pérdida ósea que puede ser anual o una pérdida ósea que es el primer año. Entonces tenemos que tener bien claras estas características. No es lo mismo de pronto que un implante tenga una pérdida ósea, no sé, 3 milímetros, si lo colocamos este año y lo sondeamos a final de año, ya tiene una pérdida ósea de 3-4 milímetros, a un implante que colocaron hace 15 años y tengo una pérdida ósea de 3-4 milímetros. Entonces por eso hay que observar muy bien las características. Por lo menos si miramos estos son los tejidos periimplantarios. Obviamente allá adentro está el implante, hay un sangrado. Según la sonda pues no tenemos una pérdida ósea muy grande, ¿cierto? Pero si observamos y comparamos las dos radiografías, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta que aquí probablemente había un inicio de una pérdida ósea. Esta otra radiografía es una radiografía a los 3 años. Observamos cómo va a haber una pérdida de ósea. En la periimplantitis se observa una pérdida de ósea muy similar en un lado que en el otro. Si es una pérdida ósea, una progresión muy similar en un lado que en el otro. Estas dos radiografías, la comparación que nos va a decir que muy seguramente el paciente tiene periimplantitis. Entonces lo que estaba diciendo, la pérdida ósea alrededor suele ser simétrica, como lo podemos ver acá, se ve de una forma muy simétrica la pérdida ósea. ¿Qué podemos concluir de la periimplantitis? Podemos concluir que las lesiones periimplantarias de la parte mucosa se van a extender hasta la parte de soporte del diente, hasta la parte ósea, ¿cierto? Y pueden llegar a avanzar, como lo podemos ver aquí en la radiografía inferior, hasta todo el tejido perirradicular y que el implante se pierda. Vamos a tener algunas características, digámoslo así, que nos van a hacer que tengamos más probabilidades de periimplantitis de mucositis, que ya lo vamos a ver ahorita, más adelante. Este cuadro es tomado del último workshop. Fue un cuadro adaptado de Bergnuch, Hermitage, Ávila Ortiz y colaboradores en el 2018. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener una comparación entre salud periimplantaria, mucositis periimplantaria y periimplantitis. Es un cuadro muy diciente, ¿no? Entonces vamos a tener los signos clínicos. Entonces, signos clínicos visuales de inflamación, sangrado al sondaje, supuración y profundidad de sondaje aumentada en comparación con los datos postcarga. Es importantísimo. Pérdida ósea progresiva en comparación con datos postcarga. Era lo que yo decía. Es igual, es diferente un implante que yo acabo de cargar a un implante que lleve 10, 15, 20 años cargado. Entonces la salud periimplantaria obviamente va a estar todo ausente. No vamos a tener inflamación, ni sangrado, supuración,
profundidad de sondaje nada. En la mucositis periimplantaria, ¿qué vamos a tener? Signos visuales de inflamación pueden estar presentes, sangrado al sondaje va a estar presente, supuración puede estar presente, profundidad del sondaje puede estar presente y pérdida ósea progresiva ausente, definitivamente ausente. En la periimplantitis todo puede estar presente, ¿sí? Supuración normalmente presente, entonces esto es bien importante lo que ellos nos dicen porque es otro como signo para poder definir la periimplantitis, perdón, poderla diferenciar de la mucositis. Entonces básicamente tenemos presencia de supuración y presencia de pérdida ósea radiográfica progresiva. ¿Listo? Eso es lo que tenemos de periimplantitis y mucositis. Entonces básicamente diferencia entre periimplantitis y mucositis va a ser la pérdida ósea. Esa es la diferencia que tenemos entre las dos. Signos clínicos, las dos pueden tener sangrado, las dos pueden tener supuración, las dos pueden tener signos visuales de inflamación. ¿Listo? Pero entonces lo más importante es la pérdida ósea. Vamos a tener que hablar, entonces ya sabemos que tenemos la mucositis y la periimplantitis, que son enfermedades periimplantarias. Entonces vamos a hablar de qué criterios de éxito deben tener los implantes, ¿cierto? Y para eso vamos a desarrollar este artículo, que es una revisión sistemática donde vamos a hablar de los criterios de éxito del implante en la odontología. Básicamente vamos a tener cuatro niveles. El primer nivel es el nivel del implante, el segundo el tejido blando periimplantario, el tercero el nivel protésico y el último la satisfacción del paciente. Es un nivel que no se había hablado antes, es un nivel que es nuevo, el de la satisfacción del paciente, pero pues podríamos decir que es el de los más importantes, ¿no? Porque podemos tener un implante oso integrado, un implante que para nosotros sea funcional, pero si al paciente no le gusta, eso y nada es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Dentro de esta revisión sistemática, pues aquí en el lado derecho vamos a ver la cantidad de artículos que utilizaron y en el lado izquierdo, en cada criterio de éxito, en cada nivel, qué fue lo que ellos vieron. Y vamos a ir mirando rápidamente uno a uno qué fue lo que ellos vieron. Entonces, a nivel del implante, ¿qué nos hablan ellos? Para que un implante, hablando del implante, valga la redundancia, sea un criterio de éxito, entonces que la profundidad del sondaje no sea mayor a 3 milímetros, que no haya supuración, no haya sangrado, no haya edema, no haya recesión y que tengamos un tejido queratinizado mayor a 1.5 milímetros. ¿Sí? Como lo sabemos, el tejido queratinizado es de suma importancia para la protección tanto de dientes como implantes, así muchos no lo crean. Entre más tejido queratinizado tengamos va a ser mucho mejor. Si podemos tener una ganancia en tejido queratinizado va a ser mucho mejor, ¿cierto? Eso es a nivel de implante. También algo que se me escapa acá y es que no exista dolor, ¿sí? Porque si hay dolor sabemos que no va a ser un criterio de éxito. Aquí lo tenemos. Que la pérdida ósea sea menor a 1.5 milímetros en el primer año. La pérdida ósea anual sea menor a 0.2 milímetros después del primer año, que no tenga radiolucidez ni movilidad ni infección. Aquí me equivoqué porque son los criterios de éxito de tejido blando periimplantario. Se me dañó la diapositiva, qué pena. Y estos ya son los criterios de éxito de tejido blando periimplantario. Entonces aquí para no confundirnos, a nivel del implante, entonces que no haya dolor, que la pérdida ósea en el primer año sea menor a 1.5 milímetros, la pérdida ósea anual después del primer año sea 0.2 milímetros, que no tenga radiolucidez, no tenga movilidad y no tenga infección. Básicamente esos son los criterios de éxito a nivel del implante. Entonces esto es bastante importante, la pérdida ósea o la progresión de la pérdida ósea para poder diagnosticar bien. Ahora sí, de tejido blando preimplantario lo que ya habíamos dicho, lo voy a repetir rápidamente. Profundidad de sondaje no mayor a
a 3-4 milímetros, supuración, edema, sangrado, que el paciente no tenga estos signos, que el índice de placa sea siempre menor y que la cantidad de tejido queratinizado sea mayor a 1.5 milímetros. A nivel protésico vamos a tener complicaciones menores o mayores que nos van a dar el criterio de éxito del implante. Entonces, una fractura tanto de las roscas como del implante pues va a ser obviamente una complicación mayor, una complicación de difícil manejo que obviamente pues nos va a decir que el implante no fue exitoso. Complicaciones estéticas, hemos visto muchos implantes que pueden estar integrados pero están volando, entonces es una complicación funcional porque el implante no va a tener ninguna funcionalidad. Si no tiene ninguna funcionalidad pues es un implante que no es exitoso, así esté integrado, sin mucositis ni periimplantitis. Y complicaciones estéticas, como podemos ver en este caso, un implante que está mostrando las roscas, muy seguramente un paciente que va a sonreír y se le van a ver todas las roscas, translucidez del tejido y se va a ver el color gris del implante. Entonces es un implante que nos dicen ellos que no es un implante de éxito. Y por último, la satisfacción del paciente. Primero, que el paciente no tenga disconfort. Hablando de disconfort, hablamos de sensaciones, primero que todo. ¿Sí? Disconfort, como por ejemplo una parestesia después de colocar el implante. Sabemos que, por ejemplo, un implante colocado en el maxilar inferior a nivel posterior nos va a dar, si está muy cerca al canal del nervio dentario, no es que así no se toque el canal, se va a formar un tejido fibroso alrededor, un tejido inflamatorio alrededor del ápice, digámoslo así, del implante, que puede al principio causar algún tipo de parestesia, que puede desaparecer, sí, pero si el implante nos va a causar eso, pues va a ser una insatisfacción que tiene el paciente, un disconfort, y es un implante que no sería exitoso. Satisfacción con la apariencia, obviamente tiene relación con lo que vimos antes. Si el implante estéticamente para nuestro paciente no está satisfactorio, pues va a ser un implante que no es exitoso. Habilidad para masticar, obviamente, si no va a tener ninguna funcionalidad, si el paciente no lo puede usar así uno crea que esté bien, pues no va a tener ningún criterio de éxito este implante. Y satisfacción en general del paciente. Básicamente estos son los criterios de éxito. Para terminar, entonces vamos a ver algo de qué nos dice la evidencia científica. Vamos a revisar un par de artículos, uno de mucositis y uno de periimplantitis, sobre qué nos dice la evidencia científica. Entonces, el primer artículo es un artículo publicado en la European Journal Oral of Implantology y es un artículo que nos habla de cómo la periimplantitis, la mucositis periimplantar y la gingivitis responden al control del biofilm de placa bacteriana supragingival. Entonces el objetivo de este artículo, ¿cuál fue? Fue comparar la respuesta inflamatoria gingival versus la mucosa periimplantaria en un programa de control mecánico de la biopelícula supragingival. ¿Cómo hicieron este estudio? Utilizaron 22 pacientes. Estos pacientes tenían gingivitis y mucositis periimplantaria. Los examinaron el día 0, obviamente el día que comenzó el estudio, el día 30 y el día 390. ¿Qué variables utilizaron? La placa visible, sangrado gingival, un índice de placa modificado y la profundidad del sondaje. El control de la biopelícula se llevó a cabo semanalmente en el primer mes y posteriormente cada 3 meses. Un estudio bien largo, 390 días. Un poco borrosa la imagen porque no viene como de otra forma en el artículo, entonces aquí tuve como que adaptarla. Pero básicamente, ¿qué nos va a decir este artículo? Nos va a hablar cómo respondió la mucosa periimplantaria y cómo respondió la mucosa gingival. Es un estudio parecido de los que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Espero que se pueda ver en algo. Entonces, al inicio del estudio, los implantes
tenían menos sitios de positivos, que son menos sitios de positivos, menos sitios de acúmulo de placa, aunque tenían menos sitios, aproximadamente un 17,81 frente a los dientes que tenían un 35,87, ¿cierto? Después de esto empezaron a ver que las reducciones, empezó a reducirse esto, obviamente porque empezaron un control de placa y una terapia básica periodontal. En el día 30 y el día 390 mostraron que esos índices de placa que teníamos tuvieron una respuesta muy aceptada y una respuesta muy acorde tanto en dientes como implantes, pero fue una respuesta que fue similar en las dos, o sea, se comportaron igual, esto apoyando los estudios que teníamos anteriormente de esto. Lo más importante de este estudio es que después de esas reducciones de placa, la inflamación marginal se redujo significativamente tanto en dientes para implantes, pero después, a los 390 días, los implantes, hagan de cuenta que se detuvieron, se detuvo ese nivel de progresión, y en los dientes también se detuvo, pero hubo una mejor visualización en los dientes que en los implantes. ¿Qué significa eso? Que a largo plazo las lesiones en los dientes se pueden manejar de una forma mucho más fácil. Básicamente esto es lo más importante del estudio. Entonces, en este cuadro que podemos ver, ahí donde dice BOP, es el sangrado al sondaje, que es, digamos que eso es lo que utilizaron como el signo de gingivitis y mucositis. ¿Y qué podemos ver ahí? Que después de 30 días de régimen de control de placa bacteriana, los sitios positivos se redujeron de 27,96, espero que me estén siguiendo en el cursor, a 7,96 en dientes y de 51,98 a 12,51 en implantes. Después de esto vemos que hubo una reducción continua, pero solo significativa para los implantes. Entonces aquí nos damos cuenta que la mucositis se puede manejar de una forma muy fácil y lo puede manejar el paciente. Básicamente esto es lo más importante del artículo. Asimismo también podemos observar que ellos sondearon, y el sondaje también disminuyó aproximadamente a los 30 días, disminuyó un 0,21 para los dientes y para los implantes un 0,43, que pues es algo bien acertado también. Entonces, ¿cuál es la conclusión de ese artículo? La importancia que tiene el control de placa bacteriana en los dientes y en los implantes para prevenir la enfermedad periodontal y la enfermedad periimplantar. Esto sabiendo que son patologías que por el mismo digamos efecto de sus tejidos periodontales y periimplantares se pueden comportar de la misma forma, pero como lo vimos en el estudio, a largo plazo se comporta mucho mejor la enfermedad periodontal que la enfermedad periimplantar. Bueno, a largo plazo no, a mediano plazo, porque si fuera a largo plazo ya es una enfermedad no tratada, ya sería periodontitis o periimplantitis. Entonces, volvemos a la misma conclusión de los tejidos de la mucositis anterior. Siempre que tengamos mucositis periimplantaria, va a ser fácil, entre comillas, llegar a tejidos periimplantarios sanos. Pero si tenemos periimplantitis, va a ser más difícil volver a tejidos periimplantarios sanos. Entonces, control de mucositis periimplantaria. El siguiente artículo, y para terminar ya, es una revisión sistemática de la literatura, donde vamos a comparar o donde vamos a observar la relación que tiene la superficie del implante con la periimplantitis. Bastante interesante este artículo. Un artículo publicado en la revista Clinical Oral Implant Research, que es una revista Q1. ¿Cuál fue el objetivo del artículo?
Evaluar si la rugosidad del implante está asociada con la periimplantitis, ¿cierto? Como ya sabemos nosotros, los implantes, el material principal es el titanio, pero estos implantes van a ser tratados, o su superficie mejor va a ser tratada de diferentes formas, como lo podemos ver aquí en la imagen que está abajo, ¿cierto? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Cómo realizaron esta revisión? Entonces, primero iniciaron con 4.688 artículos, eh, removieron los que estaban duplicados, de esos quedaron 210, utilizaron los artículos que tenían full text, artículos en inglés, y realmente para la revisión sistemática utilizaron 22 artículos, que es lo que vamos a venir desarrollando. Entonces, sabemos que la osseointegración está relacionada de una manera intrínseca, lo podemos decir, o de una manera muy conjunta con el tratamiento de superficie que tenga el implante. Eso es lo que va a diferenciar el titanio normal, como por ejemplo los tornillos de osteosíntesis, que no van a tener tratamiento de superficie, con un implante que vayamos a creer que sea óseo integrado. Entonces la topografía de la superficie del implante se ha considerado el factor más importante para un tratamiento exitoso, ¿sí? Y ellos aquí nos dicen que también afecta la cicatrización de las heridas después de la implantación, ¿sí? Pero pues básicamente lo que quieren decir es que el tratamiento de superficie es lo más importante para la integración. Dentro de ese tratamiento de superficie vamos a tener diferentes tipos de rugosidades, ¿sí? Sin hablar del tratamiento de superficie, vamos a ver la rugosidad del implante. Son dos cosas que son aparte. Una cosa es cómo tratan la superficie del implante y otra cosa es el tipo de rugosidad que le den al implante. Entonces vamos a tener los mínimamente rugosos, los moderadamente rugosos y los rugosos, que ya ahorita lo vamos a observar cuál es cuál. ¿Qué pudieron darse de cuenta ellos? Los mínimamente rugosos tuvieron un porcentaje de periimplantitis iniciando o su valor mínimo fue 0,39 según Polis y colaboradores y su valor máximo fue 3,20 según Raval y colaboradores para un porcentaje de 0,57. Entonces, los implantes mínimamente rugosos tienen un porcentaje de 0,57 de desarrollar periimplantitis. Los implantes moderadamente rugosos aproximadamente tienen un valor mínimo de 1,09 creo y un valor máximo de 7,26, 7,56. ¿Sí? Eso nos va a dar un promedio de 3,43. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los implantes moderadamente rugosos tienen un porcentaje de riesgo de periimplantitis de 3,43. Y los implantes rugosos, aquí lo podemos ya ver mejor, con un mínimo de 7,56 y un máximo de 20, un promedio de 12,86, digamos que son los que tienen más posibilidades de que nos causen, o sea, un factor predisponente mejor para la periimplantitis. Aquí ya vamos a ver, eso era si el implante es rugoso o mínimamente rugoso, moderadamente rugoso. Aquí ya vamos a observar la superficie de tratamiento, que aquí de pronto ya nos vamos a hilar un poco más el tema. La rugosidad, ellos digamos que lo ven, me voy a volver aquí un poquito, la rugosidad, como en los picos y valles que va a tener la superficie del implante, como lo pueden ver ahí donde lo estoy señalando. Entonces existen muchos tipos de tratamiento de superficie, ¿sí? Pero Albrechtson y Wennerberg nos van a decir que hay, según la rugosidad del implante, entonces vamos a tener una superficie lisa que va a estar aproximadamente entre las 0,5 micras, una mínimamente rugosa que va a ser entre 0,5 y una micra, una superficie moderadamente rugosa que va a ser entre 1 y 2 micras y una superficie rugosa que va a ser de más de 2 micras.
¿cierto? Eso es con respecto a la rugosidad, ¿cierto? Pero también vamos a tener aquí el tratamiento de superficie. Entonces tenemos tratamiento de superficie que son los maquinados, los arenados, la oxidación anoica, los arenados más algún tipo de ácido y por último el titanio resecado con plasma, básicamente. De arriba hacia abajo vamos a tener la cantidad de rugosidad que tiene el implante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los implantes maquinados tienen un riesgo de periimplantitis de acuerdo a su tratamiento de superficie de 0,57 promediando estos datos. Los implantes arenados o de superficie arenada van a tener riesgo de periimplantitis de 2,38, los de oxidación anoica de 4,14, los de arenado más algún tipo de ácido de 3,41 y los de titanio resecado con plasma de 12,86. Entonces, ¿qué podemos observar acá también? Al igual que en la anterior diapositiva, que entre el implante tenga más rugosidad, va a tener más riesgo de desarrollar periimplantitis. Por último, podemos observar en este cuadro es el seguimiento de la periimplantitis de acuerdo a los años en que lleva el implante y de acuerdo a su rugosidad, ¿cierto? Entonces aquí en la primera parte tenemos un seguimiento de 0 a 5 años, de 6 a 10 años, de 11 a 20 años. Ese seguimiento con implantes mínimamente rugosos, moderadamente rugosos y rugosos. ¿A cuáles de esos implantes les dio periimplantitis? Entonces tenemos a los mínimamente rugosos un promedio de 0,11 de 0 a 5 años, o sea es muy bajo. De 0,39 de 6 a 10 años y de 2,40 de 11 a 20 años. O sea, un implante que a los 20 años tuvo periimplantitis, unos implantes que a los 20 años tuvieron implantitis del 2,40, mínimamente rugosos, o sea, muy buen resultado. Moderadamente rugosos de 0 a 5 años, 3,04, de 6 a 10 años, 3,59%, y de 11 a 20 años, 3,21%. Superficies rugosas que tuvieron periimplantitis de 0 a 5 años, 12,04, de 6 a 10 años, 15,40, y de 11 a 20 años, 12,06%. ¿Qué significa eso? Que realmente hay una podemos decir que hay una relación concomitante entre la superficie del implante y el desarrollo de periimplantitis, básicamente. Lo que podemos observar es que la tasa de periimplantitis, como lo podemos ver acá, aumenta con la rugosidad de la superficie del implante. Entonces, ¿cuál es la conclusión del estudio? Que la periimplantitis está claramente relacionada con la rugosidad de la superficie. Cuanto mayor es la rugosidad de la superficie, mayor es la tasa media de periimplantitis. Aunque una comparación de los resultados publicados fue limitada debido a la falta de homogeneidad de los estudios. Por eso no pudieron hacer un metaanálisis, porque los estudios tenían mucha heterogeneidad, o sea, no estaban parecidos. Y sabemos que para hacer un metaanálisis necesitamos unos datos muy parecidos. Básicamente esto es lo que teníamos para el seminario de periimplantitis y mucositis periodontal y mucositis periimplantar, perdón. Entonces, muchas gracias por su atención.